Muy buenas noches a todas las personas que están participando de nuestro taller hoy 24 de abril. Estamos desde la ciudad de Bogotá. El día de hoy los voy a acompañar básicamente como su anfitrión. Mi nombre es Gustavo Cárdenas. Estoy muy emocionado de estar acá con ustedes y con los invitados que tenemos la noche de hoy. Antes de comenzar, vamos a verificar que efectivamente ustedes nos estén escuchando, nos estén viendo. Vamos a ver por acá en nuestra sala, vamos a preguntar, vamos a ver en el chat qué nos dice la gente, desde dónde están, desde dónde se encuentran. Por acá nos saluda Lucy, muy buenas noches, nos dice que perfecto. Tenemos una sala de chat, bienvenidos a todas y cada una de las personas que van a participar de nuestro evento el día de hoy. Desde Atlanta tenemos a Ida, desde Tunja, desde Pasto, Mari, muy buenas noches, desde Atlanta, Georgia, desde Chía, bueno, tenemos gente desde todas partes del mundo, desde Lima, nuestra amiga Cintia González, muy buenas noches. Por acá escuchamos perfecto desde Venezuela, Caridad Aquino, bienvenida a nuestra tarde de hoy, a nuestra noche, Kelly Sierra. Nos dice que todo está perfecto desde Cali, desde Memphis, desde Tunja, bueno, desde todas partes del mundo. Bueno, me encanta, me hace poner un poco nervioso tener tanta audiencia el día de hoy desde la Ciudad de México, Arturo Forero. Bueno, el día de hoy tenemos una información muy valiosa. Es un taller de ventas. De hecho, hemos tenido bastante publicidad esta semana sobre el taller. Tenemos dos personas muy especiales, dos personas que conozco prácticamente de toda mi vida. Una la conozco desde que nació y la otra persona la conozco 7, 8 años después de que yo nací. Imagínense, lo conozco desde toda la vida. Entonces las dos personas las admiro muchísimo, he visto obviamente toda su trayectoria, toda su vida. La primera invitada del día de hoy para entrar en materia y estar muy a tono con el tiempo de cada uno de ustedes. Nuestra primera invitada, vamos a empezar inmediatamente con ella. Nuestra primera invitada es administradora de empresas con énfasis en negocios internacionales, ha trabajado más de 20 años en el sector financiero y tiene una amplia experiencia, casi 16 años, ya 16 años, en el sector de belleza y bienestar, enseñándole a muchísimas personas a generar ingresos a través de plataformas digitales. Es nuestra primera invitada, yo quiero que la recibamos todos con un fuerte aplauso, así con las manitos, a Liliana Cárdenas. El día de hoy está con ustedes la sala toda tuya, Lili. Gracias, Tao. Bueno, pues qué gusto tenerlos hoy en la sala, qué rico que hasta ahora se estén conectando. Uno dice, Dios mío, hasta ahora sí tendremos audiencia y miren todo lo que está sucediendo y se está subiendo el número. Llamen a toda su gente porque este taller va a estar espectacular, cortico pero contundente. Bienvenidos. Para mí es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes algo que creo que todos necesitamos escuchar porque todos aquí vendemos algo. No necesariamente tenemos que dedicarnos a las ventas para pensar que estamos vendiendo. O sea, nosotros vendemos hasta la forma en la que nos vestimos hoy, lo que queremos proyectar, también lo tenemos que pensar para vender. Vendemos productos, vendemos ideas, vendemos servicios, vendemos proyectos, siempre estamos en son de vender. Si este mundo no se moviera a punta de las ventas, creo que estaríamos todos fregados. ¿No? Entonces, me parece muy importante compartir con ustedes temas de actualidad en el tema de los negocios, en el tema comercial, en el tema de cómo podemos ser mucho más eficientes y efectivos en nuestras ventas, aprovechando el concepto de ventas, que es el que es mi parte, y para nuestro invitado súper especial que les hemos estado anunciando con una expectativa gigante, porque es que el invitado que tenemos hoy es una calidad absoluta y es una eminencia en temas de actualización y ahora se los voy a presentar en inteligencia artificial y los usos ideales para tener las herramientas perfectas para poder ser mucho más productivos y eficientes en nuestros negocios. Entonces, quiero empezar por, bueno, primero que todo saludarlos, darles las gracias por estar acá y decirles que vale la pena que pongan el 100% de su atención en estos minutos y en esta horita que vamos a estar aquí conectados,
porque yo creo que es un tema de tomar nota. Así que vayan por su esferito, vayan por su cuaderno a la antigua, pero en temas actuales y tomen nota, por favor. Bueno, voy a comenzar y vamos de una vez en materia a hablar de la importancia de dónde es que realmente se genera la venta y cómo realmente yo puedo, digamos que interiorizar y llevar y extender la venta hasta el infinito y más allá. Voy a compartir mi pantalla para empezar a entrar en materia. Sigan llamando a sus amigos, envíenles enlace porque sé que es un regalo muy valioso y ahorita todo el mundo está en casa, tranquilito. Los que tienen chiquitos ya muy seguramente los acostaron, los que trabajan durísimo muy seguramente y espero que ya estén en casa, acostaditos, tranquilos, ya comieron. Así que es una muy buena oportunidad y un buen momento para que todos se conecten. Así que pueden enviar este enlace que es un regalo con todo el amor para ustedes. Así que no tienen que pagar absolutamente nada por entrar a este taller y sí lo pueden disfrutar. Entonces voy a compartir pantalla. Eh, un momentico, miremos si, aquí estoy. Compartir. Yo creo que ahí, Tao, me verificas si estamos compartiendo pantalla. Sí, ahí ya apareces. Ahí como, Revisa tu micrófono para que lo puedas abrir nuevamente. Es- activar audio, ya. Ahí. ¿Me están escuchando? Sí, señora. ¿Sí? Perfecto. Listo, gracias. No sé por qué acá me sale. Listo, ya, perfecto. Bueno, esta partecita ustedes ya la escucharon y cuando Gustavo dijo ahora que me conoce desde que nacimos es porque es mi hermano. Efectivamente, muchos lo debieron haber sospechado los que no nos conocen. Bueno, quiero comenzar con una frase que me fascina y que suena como rara y tal vez hasta pareciera que estuviera mal escrita. Y dice, la venta es después de la venta, como así. A ver, es que yo me dedico a hacer, primero a encontrar un cliente, segundo a hacerle seguimiento, tercero saco por fin las citas, las reuniones, presento mi proyecto, mi servicio, entonces luego viene una segunda reunión para la aprobación porque no sé quién más lo tiene que aprobar o el comité de yo no sé quién lo tiene que aprobar, en fin, digamos que hay una logística y un tiempo y hasta un dinero invertido en la consecución de cerrar un cliente. ¿Cierto? Y esto puede tardar a veces hasta años, meses, días o horas, pero finalmente hay un trabajo invertido allí. Entonces, en el inconsciente todos pensamos que cuando se cierra esta venta, listo, felicitaciones, algunos celebran, algunos no, y sigan a conseguir otros clientes. Y ahí es donde comienza el error en el concepto de las ventas. Cuando pones un producto, servicio o proyecto en las manos de alguien, tienes que llevar a tu subconsciente la claridad que la venta es después de la venta y que cuando tú cerraste el negocio con ese cliente, no se acabó absolutamente nada, no se acabó el proceso de consecución, de reuniones, de cuando ya estrechas la mano y ese cliente gira lo que deba girar por tu proyecto, idea, servicio, producto, en ese momento tú no puedes ir a celebrar que cerraste la venta, porque hasta ahora abriste la venta, porque ese es el momento donde inicia tu relación comercial con esa persona. Y aquí yo no estoy hablando a nombre corporativo, ojo con esto. Porque yo hoy puedo estar en este negocio y mañana puedo estar en otro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muy seguramente aquí muchos han pasado de empresa en empresa o de negocio en negocio o han estado en una industria y en la otra. Ese cliente que ustedes cerraron hoy, ayer, la semana pasada o que están a punto de cerrar, se tiene que convertir en su cliente para toda la vida. Es decir, se tiene que ir con ustedes para donde ustedes se vayan porque recuerden que ese cliente no tiene una sola decisión de compra en su vida y no es esa la que ustedes cerraron y no es en esa sola industria la que decide esa persona hacer una compra. Entonces ustedes van a estar en múltiples industrias, en múltiples compañías, en múltiples negocios y ese cliente tiene que ir con ustedes para todas partes. Así que tan pronto ustedes cierran un cliente, ese es digamos que ustedes tienen como un sembrado, esa es la semillita pequeña, ese no es el gran negocio que acaban de cerrar, es la semilla pequeña de todos los negocios que en la vida entera van a cerrar con ese cliente. No crean que una venta es sencillamente un logro.
No, la venta es una llave para el logro de la vida entera con ese cliente. Es importante entender ese concepto. Y sí, claro, puedo decirlo tal vez yo, que llevo ya 30 años o más de 30 años, saquen cuentas de los años que tengo, o sea, más de 30 años haciendo negocios. Entonces uno diría, ok, listo, pues hay un buen historial que lo demuestre, pero a mí me gusta la frase que dice una amiga que dice cifras, datos y hechos, y que realmente hayan estudios que lo corroboren esta información. Y les voy a leer un par de estudios que me parecieron muy interesantes, uno de Harvard Business Review, que dice que las empresas que se enfocan en la postventa, es decir, después de haber hecho el cierre, pueden aumentar sus ingresos entre un 20 y un 30%. Y esto fue en el reporte que hicieron en el de New Sales Imperative. Entonces, realmente ahí es donde tenemos que enfocarnos. Nuestra prioridad debe empezar a hacer la gestión de conexión con ese cliente después de cerrar la primera venta. Ahora, hay otro tema también muy interesante, otro estudio que me gustó que dice, y esto precisamente lo podemos ver en esta gráfica, y lo hizo una compañía que me encanta en todos sus estudios y todo lo que nos entrega información para desarrollar negocios y generar estrategias de negocio, que es de Bain Company, en el artículo llamado, y todo esto se los pongo aquí para que tomen nota y vayan a leer el reporte completo, que es súper interesante, y se llama The Value of Customer Retention. Entonces dice, un aumento del 5% en la retención del cliente puede generar aumentos desde el 25 al 95% de las ganancias de una compañía. Claro, es una brecha grandísima, obviamente, ahí sí ya depende de la industria, del tipo de negocios, de lo que comercialicen, en fin, pero la retención es importante tenerla clara en el término de las ventas. Ahora, hay otro tema muy importante que podemos estar dejando de lado en esta era en la que todo se volvió tan material, exacto, con tanta información. Hoy hay tanta información, hay tanta parte técnica de las cosas, tanta sustentación, tanto soporte que se nos... Y es más, estos celulares nos están llevando a que se nos olvide la humanidad. Se nos está olvidando que estamos al frente de un humano y no de una máquina racional que necesita saber los datos estadísticos, los soportes, los detalles y la parte técnica del producto, servicio o proyecto que estemos entregando. Entonces, es bien importante entender esta frase, el cliente le compra al que mejor le cae. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que le ofrecen algo a un cliente y ese cliente no toma la decisión con ustedes y después lo ven en el mismo negocio o con el mismo producto, servicio o proyecto invirtiendo en esto, pero no es precisamente con ustedes. Tiene una razón de ser y es que no le caíste bien. Puedes tener toda la información más precisa, puedes ser supremamente técnico en la información, claro, extenso, puedes dar todos los soportes, pero si tú no le caíste bien a ese cliente, no hay nada que hacer. Entonces, lo primero, aprendamos a sonreír auténticamente y creo que eso a todos nos queda muy fácil, porque el solo hecho de que estemos vivos ya nos da para sonreír. Eso sí les doy un consejo para que sonrían auténticamente cuando se levanten. Vayan a hacer ejercicio a tope, sáquenlo todo, queden libres y comiencen su día. Entonces, ese es solamente un mini tip que les doy porque de verdad que el ejercicio funciona, la buena música funciona y el recordar que estamos vivos sí que funciona. Entonces, ahí tú tienes una actitud diferente, como dice mi hermano que lo sacó de otro amigo. En fin, eso va pasando de generación en generación y es que anden con esto, dice él. Anden con esto en todas partes. ¿Y qué es esto? Eso es para que se lo pongan acá y sonrían todo el tiempo. Eso es. Entonces, cuando tú tienes genuinamente esa actitud y aparte de todo, cuando llegas donde el cliente que vayas a llegar, teniendo claro que no vas ni por tus volúmenes, ni por tus ventas, ni por tus récords que necesitas cumplir, ni por nada de eso, sino vienes como en la claridad de que vienes a ayudarle a esta persona y vas a ser la mejor persona que ha conocido en su vida este personaje, créeme que el otro lo siente, es auténtico. Cuando tú dejas de lado tus metas, tus necesidades, todo lo dejas en la puerta de afuera y entras, así sea virtualmente en una reunión o en un lugar físico, entras en la actitud de aquí estoy para ti, cómo te puedo ayudar? Pues creo que todo el contexto cambia y de repente tienes una muy buena conexión y muy seguramente le vas a caer bien. Crear cercanía y conexión viceversa,
versus, perdón, hablar de más y entregar el conocimiento. También hay un estudio que lo soporta. Es decir, sí es importante, yo no estoy diciendo con esto que no tengas que tener la información técnica, o sea, siempre en el área comercial, siempre en todo lo que presentemos, tenemos que ser profesionales y conocer el tema de la A a la Z y hasta el infinito y más allá, no necesariamente para contarla y transmitirla, pero para estar listo para cualquier pregunta, duda y para ser conciso, claro y contundente con la información que se decide racionalmente, pero nunca dejando de lado y al contrario, priorizando esa conexión emocional que vas a tener con él. Hay una estadística también muy interesante, un estudio que hizo también Harvard Business Review, que se llama The Emotional Brain, que dice las decisiones, y tomen nota de esto para que vayan a investigar un poco más, porque de verdad que están buenísimos los estudios, yo los leí todos y wow, súper interesantes. Dice, las decisiones de compra se basan en un 50% en factores emocionales. En mi caso y en mis 30 años de experiencia ha sido más del 50%, pero bueno, esto es lo que dicen los estudios. 50% se basan en factores emocionales y 50% se basan en factores racionales. ¿Ok? Bueno, ahí les dejo ese datico para que vayan un poquito más allá de la información, porque ya casi llega nuestro invitado especial y este invitado nos va a dar unas herramientas súper poderosas para poder entender la clave de la retención. Si nosotros queremos tener esa lealtad, esa fidelización que siempre todas las compañías y los negocios están buscando en sus consumidores finales, sí o sí, para tener esa retención debemos tener una conexión emocional. Esto, fíjense que sigue siendo muy importante a pesar de los computadores y de la dureza del mundo, seguimos siendo humanos y sigue siendo prioritaria la conexión emocional para poder tener esa retención y lealtad. Si yo como cliente final me siento escuchado, me siento apoyado, me siento soportado, me siento tranquilo, siento que tengo un apalancamiento con esa empresa que me está proveyendo de lo que sea, yo puedo, si yo siento que con esa persona tengo confianza, si siento que con esa persona puedo sonreír, es más, si yo siento que con esa persona puedo confiar muchas de mis cosas, este cliente va a estar para toda la vida. Pero ¿cómo hacer hoy en día para que tantos clientes que empezamos a tener realmente podamos administrarlos de una manera coherente, ¿cierto? Y que realmente podamos como que casi que tener un archivo de cada uno de ellos para poderles generar la mejor experiencia y la mejor estrategia de una forma personalizada. ¿Cómo podemos hacer para que ellos se retengan? Pues antes multiplicándonos, porque eso sí, los humanos tenemos unas capacidades que ni siquiera hemos alcanzado a desarrollar porque Dios nos hizo perfectos. Pero ahora tenemos unas herramientas de las que ya vamos a hablar que nos van a ayudar a lograr esos objetivos de una forma masiva. Así que espérense que ya en minuticos va a llegar quien nos va a dar todas estas herramientas. Y efectivamente hay dos cifras que con estas me quiero mini despedir porque sigo acá porque vamos a entrevistar a mi invitado especial que me impactaron muchísimo y que me hacen mucho match con lo que ha sucedido durante todos estos años de experiencia en el área comercial. Y es que efectivamente el tener un cliente muy satisfecho me va a traer a toda su comunidad. Cuando yo tengo un cliente enfrente de lo que yo ponga en la mesa, sea un proyecto, servicio o producto, ¿cierto? Yo debo pensar siempre en que ese cliente no viene solo, en que ese cliente tiene una comunidad completa entre familia, amigos, compañeros, conocidos y que toda esa comunidad debería estar conmigo, ¿cierto? Eso es lo que yo siempre debo pensar en un cliente. El cliente nunca viene solo. ¿Y cómo hago yo para que toda su comunidad ahora sea también mi cliente? Ese cliente significa muchas cosas. Significa una vida entera con él y significa toda una comunidad conmigo para toda la vida. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poderlo retener? Ya les va a decir mi invitado especial cómo retenerlo, pero pónganle cuidado a este estudio que hizo Gallup que me encanta, que se llama The State of American Customer. Dice, los clientes que tienen conexión emocional con la marca tienen un 306% más de probabilidad de recomendarlos a otros. 306 de posibilidad. Así que solo abran sus arcas y reciban todo lo que está ahí pendiente para entregarles. Entonces, viene una última estadística
que les quiero entregar y que me parece súper interesante y con esto cierro mi primera parte para darle paso a mi super invitado y es la probabilidad de vender a un cliente existente. Ojo, a un cliente existente, porque yo tengo dos tipos de cliente. El cliente existente, que es el que no voy a soltar nunca en mi vida, como les acabo de decir, y el nuevo cliente. Los dos los tengo que estar como una barquita, por los dos lados remando, los clientes nuevos y los clientes existentes. El problema es que a veces remamos solamente con el cliente nuevo y el existente ya como cerramos con él lo dejamos a un lado, entonces por eso nos la pasamos dando círculos en el mismo lugar como si estuviéramos remando solamente por un lado. ¿Qué pasa cuando estamos en un lago gigante así para navegarlo completo y solo remamos con un solo remo? Pues damos vueltas en el mismo lugar y entonces nos preguntamos como que, ¿y yo por qué no vendo más? ¿Qué pasa con mis ventas? ¿Qué pasa con mis ingresos? Mi compañía está cayendo. Y resulta que es que está remando solo por un lado, ¿cierto? Entonces, tengo estos dos clientes, el cliente de siempre, el cliente que estoy cultivando y el nuevo cliente. Ojo, ¿qué pasa con el cliente que tengo? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de vender a un cliente existente es del 60 al 70%, mientras que la de vender a un nuevo cliente es de un 5 a un 20%. Aquí está la referencia, si lo quieren estudiar está buenísimo, lo hizo de Marketing Metrics en este artículo que se llama The Ultimate Guide of Customer Retention. Entonces, todos estos datos se los pongo en la mesa para que lo investiguen un poco más allá, pero ahora sí voy a dejar de compartir pantalla acá un minutico para contarles que, ajá, bueno, aquí en silencio yo abro un momentico aquí, listo, ya estamos otra vez todos conectados aquí, para contarles que todas estas cosas que les acabo de decir pueden ser súper posibles, pero de forma masiva, hoy en día teniendo el buen uso de la inteligencia artificial, porque la verdad que lo estamos utilizando como si fuera un Google, a veces solamente le preguntamos y nos contesta y necesitamos solucionar algo y nos lo contesta y ya, como que no vamos más allá. No sé si a ustedes ha pasado a veces como que a quién le pregunto, a Google o a la inteligencia artificial, como que es lo mismo. Y resulta que no, y hoy tenemos a este invitado especial que nos va a dar todas las herramientas para poder hacer esto posible y de forma supremamente impactante en nuestros negocios. Esta persona que les he ido anunciando todos estos días en redes se llama Luis Noriega. Es un hombre al que yo admiro muchísimo desde muchos años y lo conozco desde que era muy pequeñita porque es el hermano de mi amiga del alma y se llama Luis Noriega, es un colombiano, pero ya está viviendo hace muchos años en México, hizo familia en México, tiene una familia hermosa, unos hijos divinos, una esposa preciosa, es economista con una especialización en inversiones financieras y ojo, con un máster en inteligencia artificial y certificado de Oracle en la OSI de inteligencia artificial. Él ha trabajado por más de 20 años desempeñándose como consultor y director de proyectos estratégicos de uno de los bancos más importantes de México y hoy está con todo el amor del mundo aquí para compartirnos todo ese conocimiento, pero listo, su background es importantísimo, pero lo más importante de todo esto es que es uno de mis amigos del alma que amo con el corazón, que valoro mucho, que yo respeto muchísimo y sobre todo que tengo una admiración inmensa, pero muy, muy grande. O sea, se sale de este cuadro absoluto, que este cuadro de internet no tiene límite, pues se me sale la admiración así más grande que lo que el internet puede ser por este hombre. Así que muchas gracias, Luis, por estar aquí con toda nuestra gente, con toda nuestra comunidad, compartiendo tus conocimientos. Tan, Buenas. divi- Tan divina, mi Lili, muchísimas gracias por cómo me presentaste. Muy feliz de estar acá. Quiero darle las buenas noches a todos. Qué alegría, la verdad me pone muy contento que me hayan invitado a dar esta pequeña charla. Obviamente espero no aburrirlos, porque es la primera vez que voy a hablar de inteligencia artificial. Normalmente lo he estado hablando siempre con mis amigos y de una charla así fue que nació, que por qué no compartía un poquito de este conocimiento con todos y dije, perfecto, me encanta la idea, me encanta. Pues me encanta que estés acá, muchas gracias, con toda seguridad no nos vamos a aburrir, pilas todas, ahora sí llegó lo bueno de este taller y yo quiero comenzar con una pregunta
que me parece tan importante que todos sepamos si es realmente qué es la inteligencia artificial, porque no sabemos ni su historia ni dónde nació, se supone que es súper nuevo, entonces no tenemos ni idea. Por favor, cuéntanos inicialmente qué es la inteligencia artificial. Claro, Lili. Bueno, para empezar, mucha gente sabe que inteligencia artificial, pero no entiende realmente cuál es el concepto. Y para poder explotarla, así como tú dices, poder explotarla y poder utilizar estas herramientas para potencializar todas nuestras habilidades, hay que entender un poquito qué es, cómo surgió y todo lo que se puede hacer. Mira, la inteligencia artificial, una definición que a mí particularmente me gusta mucho es la capacidad que tienen las máquinas para imitar la inteligencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Que un humano sabe aprender, sabe razonar, sabe resolver problemas y tomar decisiones. Entonces, la primera vez que yo vi este concepto o esta definición, dije, a ver, vamos a entenderla un poquito. ¿Cómo así aprender? Resulta que lo vivimos el día a día y la gente no cae en cuenta. Entonces, por ejemplo, el concepto de aprender. Muchos de ustedes seguramente tienen Netflix y han experimentado con las películas. Y si se dan cuenta, el mismo Netflix les va sugiriendo películas, sugiriendo series que ya han estado viendo por cierto tipo o ciertos personajes que tienen. Esa es una forma de aprender de una máquina. Por ejemplo, la de razonar. Hoy en día dice, pero ¿cómo va a razonar una máquina? Lo hace desde hace todos los años que te imagines. Hoy en día prácticamente nos movemos con un GPS. El GPS, ¿qué es lo que está haciendo? Razonando cuál es la mejor ruta y dándote la opción para que te puedas mover. Les decía el de resolver problemas. Muchos de ustedes seguramente han estado con problemas de cualquier tipo, ya sea en aerolíneas o comprando productos, y cuando tienen que resolver el problema les ponen un chatbot y en el chatbot tienes que tomar decisiones y te ayuda a resolver el problema. Y bueno, y la última, la más importante es tomar decisiones. Ya hoy en día existen carros que son autónomos y que el carro, por ejemplo, se le presenta un obstáculo y tiene la capacidad de tomar la decisión de frenar ante un obstáculo. Entonces, ese es el principal concepto y la definición hay muchas, pero para mí es la que más me gusta de la inteligencia artificial. Se la recuerdo, es la capacidad que tienen las máquinas para imitar la inteligencia humana. ¿Cuáles son los principales? Aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Ahora, me preguntabas que cómo nació y de dónde viene. Pues esto es supremamente viejo. Más o menos en 1954 hubo una conferencia en Dartmouth College. Ahí se reunían varios científicos y, espérate, te voy a compartir pantalla para que no me vean solo a mí hablando. Me avisan cuando ya esté compartiendo pantalla, por favor. Vale, ahí estamos todavía todos. Listo. Ya creo que ahí fue, ahí fue. Ahí ya estás. Ya. Listo. Eh, Miren, en 1956 nace el término de inteligencia artificial, pero ¿cómo nace este término? Había una conferencia en Dartmouth y había un científico muy importante que se llamaba John McCarthy. Él fue el primero que puso y armó una mesa de debate sobre si las máquinas pudieran llegar a ser tan inteligentes y llegaran a aprender. Obviamente estamos hablando que en 1956 no existía ni la tecnología ni los datos necesarios para eso. Pero digamos que él fue la primera persona, John McCartney, quien lo puso sobre la mesa. Entonces ahí nace el término de inteligencia artificial. Luego, perdóname, estos son como los principales hitos históricos para ponerlos en contexto. Luego en 1997, que yo ya era grande, inclusive ya tenía una hija en ese momento. No sé si recuerdan, pero fue muy sonado y pasó en muchos noticieros que IBM creó una máquina que la denominó Deep Blue.
que la máquina era, yo creo que más grande que 2 o 3 cuartos de los que en este momento podríamos estar y que la tenían que operar una cantidad de personas. Pero se hizo muy famoso porque le ganó una partida de ajedrez a Garry Kasparov, que en su momento era la persona más importante en el mundo del ajedrez. ¿Esto qué significa? O sea, que en ese momento, desde el 97 ya tenía la capacidad, un sistema de tomar decisiones, de analizar jugadas, ¿no? Entonces fue muy sonado esto, bueno, para los que son de mi generación, ¿no? Los que todavía no son de esa generación, pues no lo recordarán. Luego el siguiente, han habido muchos, pero me quiero enfocar en los principales. En el 2012 nace un concepto que se llama el Deep Learning. ¿Qué significa esto? Que los científicos de datos empiezan a hacer análisis y quieren imitar básicamente las redes neuronales de los humanos. Y todos ellos eran matemáticos. Entonces, ¿qué quieren hacer con esto? Empiezan a buscar cómo pueden imitar estas redes, cómo pueden empezar las máquinas a aprender, cómo pueden tomar decisiones. Y con digamos, deep learning o redes neuronales, nacen varios conceptos. Uno de los conceptos, no sé si lo habrán escuchado, es los tokens y la tokenización. ¿Qué significa esto? Los tokens y la tokenización es cómo cogen palabras y frases, las descomponen, las vuelven números, esos números los vuelven vectores y con esos vectores y operaciones matemáticas como buscar el coseno de ciertos vectores, te da resultados. Eso es, trato de hacerlo lo más simple y menos técnico posible para que lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya en el 2012 empieza a haber una gran cantidad de datos y empiezan a experimentar con esto. Entonces llegó un momento donde pudieron analizar todos estos datos y empezar a reconocer imágenes, ¿sí? Entonces fue el primer paso para lo que hoy en día se conoce. ¿Y qué pasó en el 2020? En el 2020 se disparó drásticamente porque desde el 2012 un grupo de personas empezaron a experimentar con esto y empezaron a darle cualquier cantidad de datos, palabras, ejercicios para que las máquinas empezaran a aprender y poder analizar. Y de esta forma fue que nació ChatGPT. No es que haya nacido en el 2020, sino que más bien en el 2020 pudo empezar a hacer todo lo que hoy estamos conociendo de una forma mucho más sencilla, pero que el 2020 a hoy, el 2024, ha crecido exponencialmente de una forma irregular, o sea, drástica, 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 drástica. Pues más o menos esa es la historia, mi Lili. No, Ok, qué interesante. Cualquiera pensaría que la inteligencia artificial lleva añitos y mira toda la historia que tiene, qué tremendo. Bueno, pues bueno, hay otro tema que también me parece importante preguntarte y es, a veces no sabemos realmente cuál es la inteligencia artificial, si entonces a quién le di, hablo, a Lucía, al ChatGPT, al Meta, pues de las redes sociales ¿qué? De Instagram o bueno, realmente, ¿cuáles que son las clases diferentes que hay de inteligencia artificial? O sea, ¿a quién me dirijo y cuáles son todas esas clases de inteligencia artificial? mira, básicamente existen 2 clases de inteligencia artificial. Una que son la que genera tareas, ¿sí? Y la que está hoy muy de moda, que se llama IA generativa. ¿Qué significa la IA generativa? La IA generativa es la que es capaz de componer, dibujar, y ahora hay una que se llama multimodal, que te habla. Ahorita más tarde hacemos un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces esas son las 3, digamos, las principales IAs. Todas las IAs son perfectas, todas son buenísimas. No es que una sea mejor que otra, porque a la final cada IA la están entrenando con cierto set de datos y eso va a depender mucho de la ética de las personas que lo entrenen. Puede llegar a ser peligroso porque pueden entrenar mal una IA. Y hoy en día la IA
no es solamente que uno no tenga acceso. Hay código libre donde si yo quiero, dentro de mi propio computador, tener las redes neuronales y subir un set de datos, normalmente los científicos dicen que lo mínimo que tiene que subir son 18 meses de datos para que pueda aprender, ¿sí? Pero, Wow. pero uno puede subir todos los datos que quiera. Entonces, por eso es que ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, todos esos te dicen que si pueden compartir tus preguntas porque ahí está aprendiendo y de esa forma está creciendo exponencialmente, porque cada vez hay más datos, entonces tiene más formas de aprender y puede mejorarse. ¿Cómo se llaman estas IAs que te estás nombrando? Se llaman LLM, que significan Large Language Model, ¿sí? Entonces con estos LLM se pueden hacer muchísimas cosas. Vamos a empezar parte por parte. Los LLM se entrenan. Lucho, perdón, ¿tú estás compartiendo pantalla? No, la dejé de Ah, ok. compartir para no aburrirles con, con No, la... es que bastantes personas me están escribiendo por acá que si puedes compartir tu pantalla. Quieren. Ah, claro, yo era por no aburrirlos. No, pero si lo tienes escrito, o sea, si lo tienes Sí, escrito, sí, sí, sí. A ver, vuelvo y comparto pantalla. Igual, por favor, Tavo, ahí me gustaría que interactuaran si les sale alguna duda o inquietud, de una vamos no, y contestando. sabes que Luchito, ya que lo mencionas, igual bueno, Tavo tiene permiso de preguntar ahorita, pero la idea es que al final de todo, yo sé que todos van a tener preguntas, entonces vayan empezando a formular esas preguntas y al final dejamos un espacio chévere para preguntas y respuestas. Sí. Bueno, les estaba comentando de la IA generativa, ¿no? La IA generativa es, por ejemplo, un chat GPT. Y estos chat GPT tienen entrenamientos. Estos entrenamientos es la mayor cantidad de información que se le pueda dar. ¿Y qué es lo importante de estos entrenamientos? Es qué tipo de información se le da, cómo la absorbe y la aprende. ¿Por qué hago una pausa en esto? Porque también no toda la información que adquiere es real o todo lo que analiza es real. En el mundo de la IA, si ustedes ven siempre que dicen que por favor revisen, porque se pueden equivocar. ¿Cómo se conocen para los científicos que un LLM se equivoque? Lo llaman alucinación. ¿Por qué? Porque estos vectores o estos números se forman de una forma tan buena, llamémoslo así, que puede llegar y partir de un principio o una base que es equivocada, la base, pero sobre esa base sustenta todo de una forma extremadamente racional e interesante, que hay un caso muy sonado que pasó en el 2022 o 2021 en Nueva York. Un abogado conoció a ChatGPT y empezó a utilizarlo bastante. Y normalmente le funcionaba bien, pero llegó al punto en que empezó a confiar plenamente en él y se basó en uno de los juicios en toda la información que le dio ChatGPT. Resulta que toda la información estaba equivocada porque la base lógica con lo que empezó a armar todo era una definición incorrecta. Obviamente el juez se dio cuenta y le quitaron la licencia. Entonces, hay que tener claro que es una herramienta, pero que no te va a hacer todo. Es una herramienta, ¿sí? La otra vez hablaba yo con uno de mis amigos y le compartía la historia a Tao, que este tipo de herramientas no es que te vengan a reemplazar, ni hagan mejor las cosas por ti. Hay que entender que esto te va a potencializar. Y le quería dar el ejemplo de que, por ejemplo, ¿qué pasó con los contadores hace miles de años? Los contadores tenían su librito y llenaban y sumaban manualmente los ingresos y los egresos. Pasó el tiempo y llegaron esas calculadoras que digitabas y movías la palanquita y salía el rollo de papel y era el soporte. Siguió pasando el tiempo y luego dijeron, no, espérate, ya tienes Excel y puedes empezar a utilizar Excel y crear fórmulas en Excel, que a la fecha todos hoy usamos Excel y no le sacamos las bondades, ¿no?
Hay gente que todavía no sabe qué es una tabla dinámica, cómo sabe hacer una tabla dinámica o inclusive cómo manejar las bases de datos dentro de Excel, porque Excel tiene para bases de datos y analíticos. Pero bueno, siguió pasando el tiempo y después del Excel que llegó, un software, los ERP, ya los contadores simplemente revisan y supervisan las entradas dentro de los sistemas. Entonces, para mí, y un gran consejo que les doy ahorita es, no piensen que la inteligencia artificial les va a hacer las cosas, no, se las va a facilitar, pero si ustedes las aprenden a usar muy bien, los va a potencializar. ¿Qué pasó con el contador que no quiso usar el Excel? ¿Qué pasó con el contador que usaba el Excel y no quiso entrar a un RP? Se va quedando atrás y el mundo va cambiando y va a seguir cambiando. Entonces yo los invito a que no utilicen la IA simplemente como decía Lili, un Google. No, cada uno y todos tienen diferentes perfiles y esos perfiles los podemos potencializar al máximo, al máximo. ¿Sí? Entonces, bueno, para retomar, existen lo que les decía, dos clases de inteligencia artificial, la que es para tareas repetitivas y la generativa. Y me gustaría mostrarles un poco más sobre la inteligencia generativa. Dame un segundo, voy a compartirles una cosa. Bueno, antes, voy a quitar la pantalla porque ya vamos a empezar con lo bonito. Me imagino que muchos de ustedes han utilizado acá cualquiera de estos LLM, ya sea Perplexity, Notebook o DeepSeek, ¿no? Y me gustaría saber si saben cuáles son las diferencias, porque a la final es lo mismo, pero traen diferencias. Voy a quitar la pantalla un minuto. Me siento más cómodo hablando. No sé si me ven, porque según yo, cuando estoy transmitiendo no me ven. No, sí, te estamos viendo perfectamente, escuchando perfectamente. Y Bueno, por mi parte va, no tengo ni idea. Pues a la pregunta que acabas de hacer, escriban en el chat si ustedes saben, muchachos. claro. Bueno, todos los LLM tienen diferentes tipos de entrenamiento. Y yo personalmente no creo que haya uno mejor que otro. Es más, tan estoy seguro que no haya uno mejor que otro, que los dos más grandes del mercado, que son Microsoft y Google, no le están apostando a cuál es mejor, el mío es mejor o el otro es mejor. No, le están apostando es lo que les estaba explicando ahorita, cómo es una herramienta y esa herramienta, cómo se integra a nuestro día a día. ¿Por qué Microsoft le puso Copilot y no Pilot? Porque fue algo que me llamó mucho la atención. Por lo mismo, el piloto vas a ser tú y el copiloto, el que te va a asistir, te va a apoyar, te va a ayudar y te va a potencializar, es la inteligencia artificial. Ese nombre me encantó. Entonces, cada uno tiene un entrenamiento. ¿A qué le está apostando Microsoft con Copilot? ¿Cómo utilizar todas estas herramientas para la ofimática? ¿Cómo se integra con Word, con PowerPoint, con Excel, con todas las herramientas? Porque así va cambiando el mundo. Lo mismo está haciendo Google. Tiene su plataforma y cómo las integra con Drive, con, eh, ¿cómo se llama? Sheets, Docs. Inclusive Google sacó una herramienta que se llama Notebook LM, que es para aprender. Ustedes en esa le suben cualquier tipo de documento, les hace un análisis, les puede inclusive generar preguntas, pero lo más interesante es que les hace un podcast sobre el documento. Súbanle lo que quiere, les va a hacer un podcast. Está supremamente interesante. Digamos, si normalmente yo vivo en México, el trayecto a la oficina es larguísimo y si metes ahí cualquier tipo de documento y te bajas el podcast, lo puedes escuchar y estás aprendiendo. Además que la inteligencia artificial toma una posición y lo compara con lo que hay en Internet. Entonces está buenísimo. ¿Por qué me gusta también Perplexity? Perplexity está se llama Notebook, perdón, es que estoy leyendo, se llama Notebook LM. Perplexity me gusta es porque está enfocado en tomar información confiable.
no toda la información que hay en Internet es confiable, entonces está enfocado en tomar información confiable. Y quería más o menos explicarles por qué nacen las diferencias y todo. El que normalmente va a la vanguardia es ChatGPT, por ser el pionero, y normalmente la diferencia que tiene entre que los otros lo alcancen oscila entre 3 a 4, máximo 5 meses. Pero cada vez están los otros acercándose más y más. Entonces, ¿qué sucede con ChatGPT? No sé si han visto o se los voy a compartir en caso que no lo hayan visto, pero se los muestro. Acá. Este es ChatGPT. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado para qué sirve esto, que son los diferentes modelos. Resulta que hay modelos que se dedican exclusivamente para tareas repetitivas o hay otros que necesitan un análisis profundo y hay otros que necesitan una lógica, pero que sea rápida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esto? La cantidad de tokens que les había explicado anteriormente, para que puedan responder rápidamente o hagan un análisis profundo. Entonces, todos los otros lo tienen. ¿Qué pasó cuando salió DeepSeek? Resulta que DeepSeek eh, salió para competir con el modelo que en ese momento era 4 o, bueno, ya lo pasaron. 4 era el más para análisis profundo. Resulta que ellos lo empezaron a hacer a unos costos totalmente ridículos. ¿Cómo son estos costos? Porque tienen que entenderlo. Los costos, por ejemplo, de 1 millón de tokens de ChatGPT del modelo 4 era $150 por 1 millón de tokens, que 1 millón de tokens es prácticamente una biblioteca o, o más de una biblioteca. Y DeepSeek salió a competir con ese mismo millón de tokens por un costo de 4.20 algo de centavos de dólar. Entonces la diferencia fue abismal. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez están saliendo más a costos más baratos. OpenAI o ChatGPT tuvo que reducir sus costos y así van saliendo otros. Como a los mes y medio que salió DeepSeek, salió otro chino que estaba ese millón de tokens a 1.5 dólares. ¿Por qué es esto? Porque obviamente a mí me estoy enfocando en todo el tema de integraciones y los costos de integrar cosas va a consumir tokens. Entonces, ¿cuál es el más barato y el mejor? ¿O qué modelo tengo que utilizar para que sea más, eh, más barato? Entonces, quería darles todo este preámbulo para entender un poquito qué es la inteligencia artificial. Ahora les quiero explicar y darles tips para que la empecemos a usar, ¿sí? Exacto, eso es lo que te quería preguntar, Luchito, porque me parece muy importante que ya que entendemos qué es la inteligencia artificial y qué es realmente cuáles son las clases que hay y para qué sirve cada una, ahora sí, cómo podemos utilizarlas de la mejor manera para generar negocios que puedan ser sostenibles en el tiempo, para mantener a nuestros clientes, para generar retención, para encontrar clientes, todo esto. Ah, antes de empezar a dar los tips de ventas, tú en una de los videos que pusiste me hiciste reír porque dijiste, es que pueden tener un Ferrari e irse en bus. Y literalmente es así, porque la inteligencia artificial ya les expliqué el contexto, pero ahora vamos a darles tips para que la puedan usar bien, bien. Hay una cosa que se inventaron los científicos que se llama ingeniería de prompting. ¿Qué es la ingeniería de prompting? Ingeniería de prompting es cómo debo preguntar las cosas y cómo las debo solicitar para exponenciar muy bien todo el entrenamiento que tiene cualquier LM. Todos estos tips les va a servir para todos. Paso número 1. Aunque no lo crean, como los científicos quieren volverlos muy parecidos a los humanos, hay que ser empáticos. Yo me cuestioné y busqué en internet por qué había que ser empático. Y hay un estudio, no lo pude descargar porque no tenía el acceso para descargarlo,
donde las mejores respuestas que daban en los entrenamientos eran las respuestas donde el que las digitaba o el que hacía el prompt era empático. Entonces yo por costumbre, y es un tip que les doy, siempre arranco saludándolo como si fuera una persona que tengo al frente y diciéndole que me encanta trabajar con él y que tengo varios retos o necesidades para que por favor me ayude. Entonces, tip número uno, hay que ser empático. Tip número dos, viene un tema supremamente importante que lo aprendí en unas clases de liderazgo, que es la comunicación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero digamos, uno de gerente o con sus jefes van y les solicitan algo, ¿sí? Y cuando llegan, se emputa porque no era. Entonces, uno de los ejemplos que nos ponían en ese curso es, necesito una mesa. Y se iba todo el mundo y traía una mesa. Ahí existieron dos errores. No aclaró si quería una mesa de vidrio, cuadrada, redonda, de hierro, ¿sí? Entonces, el que dio la instrucción no fue claro y el que la recibió no preguntó ni se cuestionó. ¿Por qué esto? Porque hay que dar, segundo tip, hay que dar un contexto. Entre más claro sea el contexto que le vas a pedir a ChatGPT, mucho mejor te va a contestar y va a ser mucho más eh, certivo, sería la palabra. Tip número tres. Entonces, primero, ser empático. Segundo, dar un contexto. Tercero, pues como tiene un buen entrenamiento, tenemos que darle un rol, ¿sí? No es lo mismo que me conteste. Yo durante muchos años trabajé en consultoría y me tocaba hablar o con el contador, el auditor, el director de tecnología o el dueño de la empresa. Y de pronto todos me podían resolver lo que yo necesitaba para que me funcionara el proyecto. Pero es muy importante el cómo se lo dices y a quién se lo dices. Entonces le tienes que dar el rol a ChatGPT, compórtate como un experto en lo que necesites, ¿sí? Luego viene la tarea. Entonces ya le diste el contexto y la tarea. Necesito que me extraigas esta información o me analices este documento o me busques esto en internet y le das la tarea. Luego viene otro tip y es, hay que clarificar. Si tú tienes el ejemplo de lo que quieres, le pones el ejemplo. Si es un análisis de información, si es revisar algo en un Excel, si es analizar un paper o si es buscar en Internet algo, le pones el ejemplo. Luego viene la clarificación. Si no te queda, no tienes cómo clarificar, dile, por favor, pregúntame si tienes dudas, porque hay escenarios que uno no cae en cuenta y que ChatGPT le dice, oye, ¿qué va a pasar si hacemos esto, o quieres esto en tal escenario? Entonces, pregúntale, hazme, si no te gusta que te pregunten mucho, dile, hazme máximo 5 preguntas o 3 preguntas para clarificar, ¿sí? Y luego viene algo muy chistoso, pero funciona increíble. Y es que todos estos como esto funciona por capacidad de cómputo, cuánto hardware y cuánto RAM están utilizando para que sea inmediato, dile, tómate tu tiempo para analizar sí, hasta el, ponle un beso, sí, pero al final, tómate tu tiempo para que por favor analices esto a conciencia. Esa frase está diseñada en código para que aumente la memoria y pueda ser mucho más eficiente y se cuestione y no escupa lo primero que se le ocurre, ¿sí? Esos son los tips que les quiero dejar muy, muy claros para empezarlo a usar. Hagan ejercicios y van a ver la diferencia tan abismal entre la primera respuesta y una respuesta que tenga estos tips, ¿sí? Espera, repítenos el último que no lo entendí bien. Me quedé pensando en el comentario de Yajaira y me distraje, Sí. como el del beso. Entonces, como, o sea, otra vez repítenos el último. El último es que si no tienes cómo clarificar, te pregunte, o sea, le digas, hazme las preguntas que consideres para que eh, sea totalmente claro.
Ok, uf, Ah, espectacular. no, perdón, tienes razón. Sí, sí, ahí acabo de leer. Ese ya lo había dicho. No, el último es, tómate tu tiempo, que es un código para que aumente memoria. Memoria y tanto software como hardware y pueda reanalizar todo antes de escupirlo primero. Tómate tu tiempo para hacer el análisis. Así nomás. Ok, ok. Es correcto. Sí, menos mal me acordaba. Es que son los nervios, son los nervios. No, Así no, es. no, o sea, llega al punto de nervio, yo no te veo nada, pero Ah, los... mira, tienes razón. Ahí le, si le ofrecemos un café, viene una cuarta, son muchas, eso se llama ingeniería de prompting y tuve una clase de eso. Y hay otra que también me causó mucha curiosidad. Como quieren que sea muy humano, le ofreces una recompensa. Y hay un estudio en la misma que no pude descargar, donde si le ofreces una propina entre 100, no, perdón, entre 500 y $2,000, se potencializan mejor las respuestas. A menos de $500 o más de $2,000, no hay mucha diferencia. Pero Pero ¿cómo entonces yo así? también, ¿A dónde le giras? O sea, no, entonces, no, no, es simplemente como que es uno exacto. Es un wow. consejo ahí gratis, pero que dicen que funciona. Obviamente, pues en la clase de Prompt Engineering que tomé, yo aplico todos, yo les di los principales, pero hay un montón, aunque si después No, nos da chance y tiempo, nos podemos enfocar en eso. Pero sí, también ofrecerle una propina le ayuda a los LLM para que sean mucho más eficientes. la Jaira le ofrece un besito al final. Sí, No, llega a tal punto mi relación con ella que me saluda hola amor. O bueno, sea, para que sepas, ¿no? Nos sí, sí. hablamos de amor. Bueno, hablando de eso, resulta que es importante que sepan que esto va guardando información y guarda en la memoria, ¿sí? Entonces, como guarda información y guarda en la memoria, tú puedes entrenarlo para tus gustos y tus habilidades, ¿sí? Entonces, les quiero poner, por ejemplo, a mí me gusta a veces que estoy manejando y tengo que empezar a analizar algo, me pongo a hablar con ChatGPT y siempre me contestaba en un tono argentino y me causó curiosidad y dije, ¿será que lo puedo configurar para un tono colombiano? Y lo configuré dándole la instrucción, quiero que me hables en un tono amigable, concreto. Bueno, a ver, se los voy a poner, acá está. Hola, buenas noches, qué gusto. Quisiera saber cómo fue que te configuré para que me hables como colombiana. Hola, buenas noches. Me configuraste así porque me pediste que te respondiera de forma concreta y con un tono colombiano en nuestras conversaciones. Así te sientes más cómodo y se adapta mejor a lo que buscabas. Qué bueno que te guste. ¿Vieron? Esta versión que todos la tienen está buenísima porque además tú le puedes poner en tiempo. Ah, bueno, vieron la itinerancia y es que te habla inmediato, ya la tecnología te está contestando inmediatamente todo. Entonces, obviamente yo en la preconfiguración ya le hice todo esto para que esté. No es la que están, es la versión que tienen todos acceso. Simplemente, si le ponen la voz, ya le dicen cómo la quieran tener. Bueno, les quiero mostrar algo, les voy a volver a compartir pantalla para empezar, cómo podemos empezar con el tema de ventas. No sé si antes de eso hay alguna duda, porque de nada sirve enseñarles algo si no lo saben utilizar. Si lo único que quieren es ayudarme a vender más, no les va a hacer nada. Tienen que empezar a interactuar y a entrenarlo. ¿Por qué? Porque si yo les hago un prompt y se los comparto a todos, no va a servir. Sí, sí lo pensé, inclusive hice un prompt, pero lo que me interesa es que aprendan y que cada uno genere sus propias habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la otra vez hablaba con un amigo y me enseñó un concepto muy interesante, que es el elevator speech, y es un concepto que nace de que si alguien entra a un elevador y se sube al piso 10,
cómo en ese trayecto muy corto de un par de minutos te enfocas en las palabras claves para poderlo capturar y que te llame la atención, porque no todo el mundo te va a dar 1 hora o 2 horas para eso. Entonces, uno tiene que empezar a aprender eso, ¿sí? Digo yo porque también tengo que aprender de ventas, tengo que empezar a perfilar mis clientes y poder identificar esas palabras claves para poder decir qué es lo que voy a hacer. Entonces les quiero enseñar una herramienta que ustedes pueden empezar a crear y que les ayude, porque luego van a tener muchos clientes. Si tienen 2 o 3, se acuerdan qué habló, qué les dijo, lo que explicaba Lili, esa cercanía como ayuda. Pero de pronto es importante tener algo, pueden cogerlo y no lo quieren escribir en el chat, se crean un GPT. Les voy a explicar qué es un GPT. Y el GPT lo pueden configurar para que, hablé con Pepito y me dijo que la hija estaba enferma y ya, entonces cuando lo vayas a volver a ver, eh, le preguntas a tu secretaria o a tu asistente, dame los datos de lo que he hablado con Pepito, no, que la hija iba a estar hospitalizada, entonces te lo encontraste y ¿cómo está tu hija? Eso crea esa cercanía que dice Lili, pero si no, si tienes 100 clientes o 100 personas, se te puede pasar. Entonces empecemos a utilizar la inteligencia artificial para que te ayude. Les voy a enseñar cómo se hace un GPT. ¿Dudas hasta ahí? Pues, sí, pero hasta yo que creo que tengo buena memoria, se me pueden pasar cosas. No, pero vamos anotando preguntas, no te preocupes que al final vamos a hacer ese espacio de preguntas. Ahí vamos por ahora anotando. Sí, ya creo que se acabó el tiempo, pero voy a mostrarles rápidamente qué es un GPT y cómo pueden empezarlos a aprovechar. No, pero de verdad, yo creo que niños, pongámonos de acuerdo, pues si toca tomarnos otro ratico, vale la pena que esto está súper interesante. Bueno, Digan si aguantan otro ratico, no, pues es que aguantan es eh, decir, porque es que la verdad vale la pena. bueno, Por favor. esta, obviamente yo tengo ahorita la versión Plus, que es la que se paga por $20, pero eso lo tiene, no, no he revisado si la gratuita, pero creería que sí. Mira, acá entran y están mis GPTs. Yo tengo varios GPTs, pero vamos a crear un GPT para que vean en qué consiste. Acá ustedes le puedan dar el nombre que quieran. Vamos a pensar en que me guarde la información, ¿sí? Lili, ayúdame, ¿cómo lo quieres llamar a tu asistente que te ayude a guardar la información de tus clientes? Llamémoslo Tabín. Bien. Acá en la descripción, Ahí te quedó con una Y. sí, son los nervios, son los nervios. De prospectos. Ok, listo. Acá van a crear el, lo que ustedes quieran. ¿Cómo lo van a crear? Acuérdense, les dan un contexto. Si quieren perfilar el cliente, se crean un GPT para que les ayude a perfilar el cliente, para buscar las palabras que le podría llegar a interesar. Y si no, lo van haciendo. ¿Por qué me metí a esta pantalla? Porque trae varias cositas. Ustedes lo pueden compartir con las personas o amigos que quieran. Y acá trae lo que llamamos una mochila de conocimientos. Por ejemplo, si están en una empresa y tienen varios, digamos, PDFs de productos y que necesitan conocer el producto, pero no desde la parte técnica, acá pueden cargar todos los PDF que quieran y también preguntarle a su asistente, explícame rápidamente tal producto de manera sencilla y te da la respuesta. Entonces ahí tienen su asistente tanto técnico como logístico para poder hacer todo eso. Y les quería mostrar esta parte de funciones. Si ustedes quieren que siempre busquen la web, esto del lienzo no nos va a dar tiempo, pero bueno, se los quiero mostrar. No sé si han estado interactuando con algún LLM y se les abre una pantallita parecida a un Word, donde ustedes pueden crear documentos o presentaciones, no me refiero a PPTs, sino a
análisis que estén buscando, con ese lienzo pueden simplemente cambiar o hacer todo un análisis de un párrafo y no de todo el documento. Si obviamente quieren generar imágenes y digamos en mi caso que ahorita estoy creando bases de datos y no tengo ni idea de programar, este que dice intérprete de código y análisis de datos, te genera los códigos en el idioma que tú quieras, Python, SQL, bueno, Java, lo que quieran, para cosas muy técnicas de la oficina, ¿sí? Y lo otro que les quería mostrar es que acá existe GPT, es como una tienda, perdón, como una tienda donde ustedes pueden experimentar, ¿no? Que quiero aprender inglés. Entonces, acá te enseñan ya hay gente que los pone gratuitamente y puede generar, eh, aprender a escribir, hablar, tono, todo lo que quiera. Bueno, digamos que eso era para un abrebocas para poder empezar a utilizar. Básicamente lo que les quería decir es que se creen un GPT para que les ayude a crear esa cercanía con los prospectos que tienen para todo lo que explicó Lili. No sé si hay ahí preguntas, ahora sí o algo, porque ya me Yo te pasé. quería igual hacer como tal vez hacer una reflexión para muchos. Creo que lo alcanzaste a mencionar, pero me parece muy importante enfatizar en eso y esa es la pregunta de todos tienen un poco de temor ante la inteligencia artificial. Es más, algunos la rechazan diciendo que es la amenaza del mundo y que va a venir a reemplazarnos, pero vale la pena llevar a la reflexión a todos. A la pregunta, ¿la inteligencia artificial realmente piensas tú que nos va a reemplazar? No, yo realmente creo que es una herramienta que nos va a potencializar, ¿sí? Un ejemplo, la otra vez me tocó analizar un documento que me enviaron y tenía muchos términos legales, ¿sí? Y pues obviamente uno entiende, pero nunca lo mismo y le pedí el favor y empecé a interactuar con, bueno, a mí me gusta más ChatGPT en ese caso, lo usé con ChatGPT y me ayudó un montón a entender. Ahora, tengo clarísimo que si yo fuera abogado lo exprimiría más. Entonces, Ya. no necesité un abogado porque ya tengo mi asistente, pero si yo fuera abogado, seguramente hubiera potencializado mucho más el entendimiento y las ventajas o desventajas de dicho documento. Entonces yo lo que creo es que va a pasar primero la gente es muy perezosa, entonces pocos están aprovechando la IA y prefieren coger herramientas que ya se las entregan y las hacen, ¿sí? Lo que te decía, ahorita hay herramientas para hacer dibujos, para clonar imágenes, para hacer lapsing, y es que yo mando un texto y suene mi voz y mi cara y mi imagen moviendo, interactuando, y realmente es un avatar. Entonces, no nos va a reemplazar, salvo querramos potencializar las cosas. Si no las queremos potencializar, seguramente se va a quedar uno atrás. El contador que no quiso aprender a usar Excel se quedó atrás, ¿sí? Es básicamente eso. Mira, la IA viene a ayudarnos a potencializar negocios, actividades, conocimiento. Anteriormente, poquitos tenían acceso a Internet. Hoy Internet es una necesidad básica para todo el mundo. Yo creo que la IA va para ese lado, ser una herramienta tan básica que todo el mundo tendrá que aprender a utilizar. Y los tips que les di hoy, explórenlos. Y si se da una oportunidad de una segunda charla en un futuro, ya nos enfocamos en algo mucho más concreto. Pero volvemos al ejemplo. Puedo tener un Ferrari, pero si no le sé meter ni primera, ni segunda, ni tercera, pues no me sirve de nada. Lo tengo, Claro. lo presumo y no más. Entonces, por eso me quise enfocar un poquito en que lo entendieran, darles los tips, practiquen y sobre eso hacemos ya algo práctico. Les iba a traer un prompt, pero dije no, porque pues la verdad
Cada uno es diferente, cada cliente es diferente y tienen que volverlo su herramienta propia. Entonces, generen un GPT para analizar y perfilar a sus clientes y generen un GPT para poder guardar y memorizar todo lo que hablen con ellos y les den tips de cosas y cómo empezarlos a ayudar en temas de venta. Obviamente tienen que saber cómo entrenarlo, pero empiecen por algo, porque si no, si no, saco una aplicación y la vendo y acá les ayudo a vender, que es lo que está haciendo todo el mundo. Y la verdad es que cada uno tiene que aprender y a potencializar sus propias habilidades. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy enfocándome más en el tema de automatización, por decirlo así, que cogen el GPT, tal cosa, y mándale un correo a tal persona, porque ya hacen actividades. Entonces, manda el correo y queda uno tranquilo porque cumplió con lo que tocaba mandar en ese momento. Wow, Pues espectacular. esa es, digamos que parte de las conclusiones. Pues mi Luchito, todos muy felices, la verdad nos has dado como bastantes herramientas, nos quedamos con el mosquito de la inquietud de todo lo que Es un vamos a hacer. abrebocas, sí, es un abrebocas Así para que me poder. encantaría pasar de la abrebocas a un poco más de información. Digamos que se me está ocurriendo ahorita, no es algo que ya se ha estructurado, pero bueno, si de pronto te invitamos a otro taller un poco más estructurado, ¿aceptarías? No para ahora, Obvio, ya para el otro mes, pero sería súper tenerte en un taller mucho más enfocado y entrar ahondar un poco más en la información que necesitamos para obvio, crear grandes negocios, ¿sí? obvio. Sí, Entonces, está invitado. este más quería que tomaran conciencia que es una herramienta que hay que aprender, básicamente. Perfecto, no, pues muchísimas gracias, Luchito. Yo creo que pues preguntas hay miles, no sé si de repente el primero que pregunte algo la respondemos porque ya saben es tarde y bueno, nos comprometimos a un tiempo, pero si hay alguna pregunta, la primera preguntita que me hagan, de repente aceptémosla y la de pirnos a dormir, como dicen por ahí. A ver si hay alguna pregunta por ahí. ¿Cuál? Bueno, la primera que pregunto para acá. ¿Cuál era el tip número 4? Ah, bueno, era repetir aquí el tip número 4. Claro que esto va a quedar grabado y a los asistentes que quieran nos escriben y les mandamos la grabación, obviamente. Acá dice que todo muy claro. Acá dice, para crear ay, se me fue. Para crear un GPT tengo que tener la versión pagada. Mira, yo me tocaría revisar, pero seguramente como entré yo, si entran al nombre, les va a desplegar y les tiene que aparecer crear mis GPTs. Ok, ok, perfecto. Bueno, Luchito, y a todos, gracias Luchito por toda esta información tan importante. A todos los asistentes, gracias por quedarse hasta el final. Espero que esto sea muy valioso para ustedes. Les mandamos un abrazo y que tengan una hermosa noche. No sé, Tavo, si tengas algo más que decir, Luchito, si tengas algo más que decir antes de No, despedirnos. a todos por aguantarme. Número uno. Dos, espero haberles aportado algo. Digo, de pronto no nos dio el tiempo para algo mucho más práctico, pero no tendría sentido algo práctico si no lo entendemos y no sabemos usarlo. Porque yo les digo, metan primero y arranquen, pero si no saben sacar el clutch, pues muy jodido, ¿no? Entonces, prefiero que sea un paso a paso y un abrebocas y sobre todo que empiecen a experimentar y van a ver un cambio abismal entre para lo que lo usan hoy y para lo que pueden usarlo más adelante. Muchas gracias, Luchito. Bueno, gracias a todos. Tavo, ¿algo por decir? ¿Ya estamos listos? No, Lucho, muchas gracias a todos por participar de nuestro taller. Recuerden, todos los meses tenemos un taller con contenido de valor. El próximo mes tendremos un tema muy interesante y bueno, estamos conectados, les mandamos un abrazo y nos vemos en nuestro próximo taller. Chao, gracias, Luchito. A todos mil gracias, una bendición y que tengan un excelente fin de semana y el resto de semana. Gracias, Luchito. Buenas noches para todos. Dulces Buenas noches. sueños. Bye bye. Gracias. Saludos desde México. Eso, saludos desde México. Me encanta esa